Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este programa llega a ustedes con el apoyo de Puerto de Libros, Librería de Autor. Consulta todas nuestras ofertas en nuestras redes sociales @Puerto de Libros. Sultana del Lago Editores, empresa zuliana de servicios editoriales. Conviértete en autor. Contáctalos en su página web sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buena literatura, buenos libros, un poco de ideas para transformar el país y de vez en cuando buenos invitados. En esta oportunidad estoy con un caballero que me ha demostrado su tenaz inteligencia, su manera pertinaz de ver el mundo, y creo que será un excelente invitado para esta noche y para que ustedes puedan disfrutar de una visión un poco diferente a la de los ratones de biblioteca, pero no desprovista de inteligencia y de ese sentido crítico que necesitamos para despertar como ciudadanos. En la noche de hoy estaremos escuchando y compartiendo con el contador, ¿verdad? James Ramos. ¿Cómo estás, James? Bienvenido a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Buenas noches, Luis. Un gusto estar aquí en tu programa. Agradecido por esta excelente oportunidad que nos brindas. James, tú eres presidente del Colegio de Contadores del Estado Zulia. Cuéntanos un poco qué hace un presidente de un colegio de contadores. Sí, desde hace aproximadamente 4 años vengo ejerciendo, luego de un proceso de elecciones, donde salí favorecido con el voto de la mayoría de los contadores del Estado Zulia. Vengo ejerciendo la presidencia del Colegio de Contadores Públicos. Bueno, sin duda que el gremio tiene muchas facetas, Cervantes. El gremio tiene una faceta que es yo considero que el tema medular de las gestiones gremiales tienen que ver con la capacitación. Sin duda que en una economía tan distorsionada como la venezolana, donde existe tantas aristas, cuando hablo de aristas quiero decir que es una economía que tiene temas inflacionarios, tiene temas de monedas funcionales, es decir, una economía donde funciona el bolívar, funciona el peso, funciona el dólar, funciona algo que llaman petro. Entonces, bueno, todo este tipo de operaciones que distorsionan, que son muy distintas a una economía normal, obligan al profesional de la contaduría pública a estar capacitado para tener respuestas adecuadas a todo lo que son los contribuyentes o al sector empresarial a la cual le presta servicio. Entonces, esto obliga. La primera función que tiene un presidente de gremio es tratar de llevar las mejores prácticas profesionales a la mayor cantidad de colegas posible que se encuentran ávidos de capacitación de distintos temas, tributarios, financieros, laborales. Recordemos también, Cervantes, que el perfil del contador público ha cambiado en los últimos años. Hace 30, 40 años atrás, el contador público era un tenedor de libros. Hoy día no es el caso. Somos un profesional totalmente mucho más robusto, mucho más completo. Pero siguiendo, para responder tu pregunta, bueno, además de la capacitación, tenemos actividades que tienen que ver con el tema de la seguridad social. Buscar mecanismos que le permitan al contador público que trabaja bajo libre ejercicio, que de pronto no tenga un seguro, algún tipo de herramienta para poderse atender médicamente él y sus familiares. Tenemos también actividades deportivas que son sumamente importantes, actividades de recreación. El colegio, además de actividades sociales, actividades de reconocimiento. Entonces, todo este tipo de actividades son encabezadas por
por el presidente del colegio, y algo que es muy importante, que es la defensa gremial. Entendiendo que la defensa gremial es un papel que es en defensa de los contadores públicos, en atención a los contadores públicos, es decir, proteger los espacios que tiene el contador público de sus actuaciones, que su espacio laboral no sea invadido por otras profesiones y que sus actuaciones y sus criterios sean respetadas por los distintos niveles de gobierno que existen en el país. Así muy sucintamente te puedo hacer un resumen de lo cuales son las funciones del presidente del Colegio de Contador Público. James, ¿en qué año naces tú? Nací en el 76. En el 76, o sea que eres hijo de ese boom petrolero de los años 70, de esa Venezuela saudita. Tienes ese sello que Carlos Andrés le impuso a las empresas venezolanas, el Maravén, el Pequibén, en ese mismo lote, en esa misma Venezuela naciste, pero me hace preguntarte, ¿en qué momento te sentiste venezolano? ¿Cuál es tu primer recuerdo de la existencia de Venezuela como país? Si lo tienes o si tienes algún otro recuerdo que te haga acercarte a tus primeros rasgos de identidad. Mira, tú sabes que lo que asumimos posiciones gremiales, sin duda llevamos un gen que es el deseo de solucionar, el deseo de servir, la vocación de servicio. Y esa vocación de servicio pasa sin duda por un principio que yo creo que es elemental, que es el bien común. Y ese bien común atraviesa por la sensibilidad de mejorar un país. En ese instante donde tú tienes esa vocación de servicio y estás claro que existen procesos para hacer el bien común, que debe ser como una regla de vida el bien común, tú empiezas a enamorarte de tu país. En el momento en el que tú ves algún tipo de injusticia, algún tipo de desigualdad, allí tú comienzas a enamorarte de tu país porque comienzas a generar pensamientos de liberación, de igualdad. Entonces, ahí uno se va enamorando de su país y comienza a ver escenarios sumamente distintos. Uno comienza a dejar de ser parte del problema y comienza a ser parte de las soluciones de los problemas. Entonces, pero eso es algo que es un despertar, Cervantes, es algo que es un poquito difícil de definir, pero es un despertar desde muy chico, desde muy joven, de sobresalir, de ayudar, de brindarte, de dar, y desde allí tú te empiezas a tomar parte de amor al país. Y existen fases en tu vida que yo creo que son importantes, que ratifican un poco ese proceso. Te coloco un ejemplo. Cuando tú sales por primera vez del país y tú te das cuenta que existen otro tipo de otras formas de vida, otras culturas, o cuando tú vas a un país y te das cuenta que están asfaltando una carretera a las 12 de la noche para que tú en el día puedas pasar por la carretera y no causarles trauma. Cuando tú vas a otro país te das cuenta que el correo llega a tu puerta y te coloca un celular o un televisor en el frente de tu casa y no desaparece, y puedes pasar 3 días y el televisor sigue allí en el frente de tu casa y tu casa ni siquiera tiene cerca. Tú dices, yo tengo que hacer muchas cosas por mi país. Entonces, ese ser venezolano nace de un poco de ese sentido de mejorar las condiciones de vida, no solamente de uno, sino de un colectivo que las requiere. Una tercera forma de sentirse parte de Venezuela es cuando tú escuchas a sus líderes, tú cuando haces empatía con los líderes, cuando tú empiezas a escuchar esos discursos nacionalistas y no nacionalistas, tú empiezas a entender que tienes que formar parte de esa, no sé si llamarla ideología o filosofía, de amar a tu patria. Entonces tú comienzas a irte formando, de ahí que empieza todo el fogueo, que es la escuela escolástica, todo ese proceso de formación, que sin duda de una u otra forma también te va influyendo. Algunos que otros docentes que en la carrera te impulsan de una u otra manera a generar ese gen de amor a la patria. Eso yo creo que son muchos factores, no hay un hecho específico, pero sí creo que son muchos factores que se van presentando en el vivir y van reformando. Es como el catolicismo. Tú primero te bautizas, después te haces la comunión, luego te confirmas. Bueno, yo creo que así es el proceso de sentirse venezolano. Mira, esta generación nacida en los 70 me parece muy curiosa, porque yo siempre voy echándole la culpa
a los que nacieron en los 60 y a finales de los 50 de cierta modorra patriótica, de haber estado imbuidos en las nubes de la prosperidad en los años 80 y ni siquiera haber percatado que había sucedido un viernes negro o que la economía se estaba yendo al garete, sino hasta que de verdad la necesidad tocó su puerta. Pero tú tenías 17 años cuando se da el golpe de Estado. ¿Qué imagen tiene James Ramos, joven venezolano, con un país que se viene desmoronando desde casi sus 15 años con el Caracazo y la crisis política de Carlos Andrés Pérez y después ese golpe de Estado? ¿Cuáles fueron tus imágenes, tus recuerdos o ahora viéndolo en perspectiva, qué pensabas en ese 4 de febrero del 92? ¿Cómo amaneciste con esas cosas? Mira, Cervantes, recuerdo a mi abuela y a mi mamá un poco preocupada. No salgamos a la calle, que hay un golpe de Estado, un susto. Tal vez mi mamá no vivió los temas de la dictadura, pero recuerdo a mi abuela que decía un golpe, que ella justificaba un poco ese proceso de golpe, porque el golpe era como que, bueno, ahora sí van a saber lo que es bueno, ahora sí va a existir un orden. Uno a esa edad, ya uno metido un poco en los temas de pronto apasionados de la política, tiene una posición distinta, porque ya uno que estaba en ese proceso de salir de ser estudiante y convertirse en trabajador, veía de pronto truncado las posibilidades de entrar a las universidades, o veía como una palanca entraba más fácil que otro, o optar a algún trabajo, si no tenías algún padrino no podías entrar. Ya uno venía en un proceso de descomposición del sistema actual. Pero sí recuerdo perfectamente ese día, Cervantes, cómo mi mamá estaba un poco preocupada y mi abuela decía, bueno, no cantaba victoria, pero decía, bueno, esto va a mejorar, porque en los tiempos de la dictadura las cosas mejoraban. Y usaban una frase que tú debes conocer: uno no podía salir ni al frente sin franela, sin camisa, decía mi abuela, porque pasaban las policías y te hacían que te cambiaras o que ingresaras a tu casa. Entonces, bueno, fue un proceso, fue un parto, lo que nosotros fuimos vedores de un parto que se dio en el país, motivo de una explosión de la desatención que hubo a un pueblo, a unos ciudadanos que estaban haciendo unos reclamos y que no se atendieron a tiempo, Cervantes. Vamos a hacer una pausa, James. Son solamente 2 minutos y ya vamos a empezar a investigar en tu vida el por qué estudiar contaduría y de qué manera te has involucrado con la acción política y social de la ciudad de Maracaibo. Si ustedes quieren dejarnos sus comentarios, pueden hacerlo al 0424-672-3597, 0424-672-3597 o en nuestras redes sociales, @librería radio en Twitter y en Instagram. Son solo 2 minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @librería radio. La librería Puerto de Libros, librería de autor, ya se encuentra en el Teatro Baral de Maracaibo. Puedes acercarte al maravilloso espacio del café del Teatro Baral y allí vas a encontrar un repertorio gigantesco de libros de nuestra librería Puerto de Libros, librería de autor. También puedes solicitar cualquiera de nuestros títulos a través de nuestra página web puertodelibros.com.be o a través de nuestras redes sociales, especialmente Instagram, @Puerto de Libros en Facebook, Twitter e Instagram. Puerto de Libros, la mayor librería virtual de Venezuela y ahora también en el Teatro Baral, patrimonio cultural de nuestro país. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche con el contador público, con el presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado Zulia y también secretario general
del partido Fuerza Vecinal en la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia, una nueva organización política que creo que puede contribuir de alguna forma a redefinir los problemas que tenemos en este dime y direte de la derecha y de la izquierda, de los rojos y los azules, de aquellos que no se ponen de acuerdo y que parece que están en un diálogo de sordos. Pero ese diálogo de sordos, yo le decía hace unos días a Juan Carlos Fernández en este mismo espacio, le decía, yo siento, estudiando la crisis política venezolana en los años 90, yo siento que el nivel de estancamiento, de falta de configuración, de escucha de las necesidades del pueblo y de la gente, el nivel de desaprensión por los liderazgos y de desección del sistema democrático que se vivió en los años 90, en los últimos 2 años del gobierno de Rafael Caldera, y bueno, y la propia elección de Caldera, que fue una manera de desarticular la política bipartidista y crear el caos perfecto, la tormenta perfecta. Yo creo que ese clima antipartido, antidemocrático, anti tantas cosas que nos dio tanto daño de los años 90, está ahorita replicándose. Ahorita hay un descontento popular de la gente contra los liderazgos, no importa de qué partido sean, es decir, todos estos partidos preestablecidos, todas estas cúpulas de poder, pareciese que la gente ya no creyera en ellas. ¿Tú también crees que estamos como en el caldo de cultivo de algo parecido a lo que pasó en diciembre del 98, de que la gente vote o consiga expresar o esté esperando el nacimiento de un nuevo caudillo? ¿Qué crees tú que está pasando? ¿Sí estamos en coincidencia? ¿20 años después se repiten los tiempos? Fíjate, Cervantes, yo no tengo la misma apreciación o no la veo de forma tan radical como tú lo observas. Para que exista ese escenario tiene que haber un intérprete, y ahorita no existe un intérprete en Venezuela. Existe un gobierno que a pesar de las grandes dificultades ha inventado el concepto de inversión social, que sencillamente son programas o misiones que lo que hacen es ponen al venezolano en un estado de dependencia del gobierno y protegiéndose. El gobierno lo que logra es protegerse él, no proteger al pueblo, sino protegerse él de una embestida, de un alzamiento, de una manifestación. Pero no existe un intérprete de lo que quiere Venezuela. En distinto a aquellos años que tú hablabas, el 4 de febrero, el expresidente Rafael Caldera, 2 veces presidente Rafael Caldera, entendió el mensaje, hizo conexión con el ciudadano y decía en su discurso al Congreso algo así que cómo le piden al pueblo que aplauda la democracia, palabras algo así parecidas, que se inmole ante la democracia cuando la democracia no es capaz de darle de comer al pueblo. Entonces el Caldera pudo interpretar, y desde ese momento Caldera se convierte en el número 1 de las encuestas para la presidencia. Pero entonces en estos momentos no tenemos ese interlocutor. Primero, esto es un proceso un poco difícil, porque es como cuando tú vas a una competencia y tú vas a un equipo. En un equipo tú tienes gente que corre muy duro, o por lo que otro ejemplo, un equipo de béisbol, tú tienes gente de fuerza, que es el cuarto bate, gente que choca la pelota, que es el primer bate, gente que corre mucho. Entonces, el equipo tiene que entender en qué momento le toca el turno a cada uno. Y mucha gente, o muchos políticos de aquel entonces, se dieron cuenta que Caldera fue el intérprete natural de lo que fue el golpe al Estado, diciendo, no es algo contra Pérez, es algo en contra de las medidas de Pérez, del sistema que estaba prácticamente en su etapa final agonizando, un tema de corrupción enorme que se debe recordar, un tema de valores, de lo que debe ser el valor que debe tener, los valores que debe tener la familia presidencial, el ejemplo que se debe dar. También estaba
estaba fallando. Entonces, bueno, sencillamente salió este presidente Caldera y pudo interpretar en ese mensaje y hizo una conexión. En los actuales momentos no hay líderes que tengan esa conexión a nivel nacional. Pueden haber líderes locales en las regiones, en los municipios. Por colocarnos un ejemplo, tú acabas de mencionar a Juan Carlos. Juan Carlos es un líder que ha interpretado el sentir del maravino. Pero en Venezuela tú te das cuenta que no existe esa posibilidad, sino por el contrario, lo que existe es una lucha de liderazgo, de lo que se quiera hacer. Y sobre todo, el tema de que no existe una profundidad entre los dirigentes políticos de la actualidad. Yo creo que eso es uno de los grandes problemas que tiene nuestra posición. Cuando tú te das cuenta que el discurso de los líderes nacionales simplemente se basa en sacar al presidente actual y no existe un programa, no existe una filosofía, no existe un discurso económico, una que generen una alternativa. Entonces tú te das cuenta que hay una carencia de retórica para hacer conexión con el pueblo. Sí, lo que existen son candidatos más que todo de marketing, de imágenes, pero no existe un sustento, algo que diga, bueno, este candidato nos está brindando esta alternativa y la alternativa consiste en, hoy día no existe. Mientras esos escenarios no se den, yo creo que es muy difícil que lleguemos a esa situación. Con esto no quiero negar, Cervantes, que existe una situación económica sumamente dura, que golpea, que afecta, que la gente se quiere manifestar, pero no hay el detonante, no hay la chispa que logre ese impulso. Mira, cuando hablaba sobre el problema de los liderazgos, me recordaba un atributo que le aplicaban a Juan Guaidó, ¿no? Cuando estaba este diputado siendo nominado a ser presidente de la Asamblea Nacional, una de las cosas que decían como si fuese algo trascendente es que es joven. Es decir, el mayor atributo que tiene, su mayor condición o contribución a la causa es que es joven. Entonces, así sucede con más de un diputado o con más de un candidato a concejal en el día de hoy. ¿Cuál es su propuesta? Bueno, es llevar la juventud al consejo municipal. Bueno, pero la juventud es algo que poco significa en el contexto político. Pensemos que este es un año electoral y que nos estamos enfrentando a un dilema que a mí me parece absurdo. La oposición esa que tú nombras, que solamente tiene como objetivo oponerse, ha decidido crear o replicar la estrategia de la manito, ¿no? De la mesa de la unidad democrática que hace tiempo que no existe, y ha impuesto a tabla rasa que solamente se puede ser opositor al gobierno si perteneces a ese grupo del G4. ¿Cómo interpretas? Yo particularmente soy de los que piensa que el problema está en ambos lados, ¿no? Que tanto la voz oficial como la voz de la oposición, ambas representan un establishment de poder, representan el status quo y se necesitan mutuamente, y que el resto de la gente estamos en el medio silenciados. Pero tú, ¿cómo lo interpretas? ¿Cómo ves estas jugadas en las cuales no hay una unidad opositora? Hay 13.000 candidatos inscritos y la mayoría son de la oposición. No hay mecanismos democráticos para encontrarse y para darle voz a la gente. Tú, hoy como líder político que eres en Fuerza Vecinal y en la parte gremial, ¿cómo ves el termómetro de la actualidad política frente a las elecciones del 2021? Sumamente grave, Luis Peroso. Porque no existe, no hay claridad en lo que se quiere. Entonces, simplemente somos oposición por ser oposición. Entonces, mientras no exista la claridad, mientras tú no entiendas que si tú tienes las bases llenas y necesitas un honrón y tienes que colocar un cuarto bate, estamos sumamente mal en el tema de la política. Si tú no estás claro que en la política tú tienes que avanzar, detenerte, retroceder, ir de un lado, ir hacia el otro lado. Si tú no comprendes la estrategia, si tú no comprendes que el ajedrez es un juego de estrategia,
no vamos a poder avanzar en el tema de lo que han llamado esta famosa, esta unidad secuestrada, como se está visualizando. Si la unidad simplemente es un proceso de reparto donde no existen, tú usaste un término que me gustó mucho, una reunión de sordos, algo así comentaste ahorita. Entonces, si ese es el esquema, no puede haber avance. Si seguimos trabajando bajo las mismas modalidades, no vamos a tener ningún cambio en los resultados. Sin duda que nos podríamos encontrar en el mes de noviembre con unos resultados totalmente adversos para la oposición, pero motivados o generados por la misma oposición, porque hay un pueblo que quiere participar, hay un pueblo que quiere un cambio, pero no encuentra dentro de la oposición alguien que los ordene, que los reagrupe, y los pequeños líderes que forman parte de un liderazgo global no han tenido la capacidad de entenderse entre ellos y tampoco dar espacio a líneas emergentes. Entonces, sin duda que esto está generando, Cervantes, que en un muy corto tiempo va a haber un tercer factor dentro de la política venezolana. Esto va a explotar es por un tercer factor, una tercera fuerza, porque cuando el de arriba no puede y el de arriba no sabe y el de abajo no puede, nace una tercera fuerza que es la que va a capitalizar este cambio. No sabemos si en el actual momento ya están haciendo esta fuerza, pero ya se está gestando un cambio. Se nota en el ambiente político que se está gestando un cambio que va más allá de la MUC y va más allá del chavismo. Vamos a hacer una pausa, son 2 minutos. Recuerden que pueden enviarnos sus comentarios al 0424-672-3597 con nuestras redes sociales @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, en este tercer segmento con nuestro invitado de la noche de hoy, James Ramos, presidente del Colegio de Contadores del Estado Zulia, secretario general del partido Fuerza Vecinal en el Estado Zulia y candidato a concejal de Maracaibo en la lista de esta alianza que se ha venido a llamar la Alianza de los Independientes en Maracaibo, que está representada por el Partido de Unión y Progreso, Alianza del Lápiz, Fuerza Vecinal, Centrados en la Gente, Movimiento Republicano y el Partido Ecológico. 6 partidos que le han dicho a la mesa de la Unidad Democrática que están cansados de sus imposiciones y de su forma un poco, bueno, no solo un poco, yo creo que de la manera en la que ellos quieren decidir quién es opositor y quién no. Del reparto, porque lo que hacen es un proceso de reparto, Cervantes. Y bueno, también cansados de quienes gobiernan, oponiéndose firmemente a quienes gobiernan el Estado Zulia, porque y todo el país, en el justo derecho de oponernos, que tenemos los ciudadanos, los pensantes, aquellos que tenemos criterios. Recordemos lo que siempre decimos aquí en Puerto de Libros, necesitamos tener esas semillitas del futuro que son el criterio para que usted mismo pueda tomar sus decisiones. James, vienen momentos difíciles para la ciudad, pero ahora
que estás involucrado en este proceso y que vas como candidato a concejal de Maracaibo. ¿Qué se puede hacer desde un consejo municipal para transformar una ciudad? Regularmente los concejales son una especie de fantasmas o son personajes que sirven para que las señoras que están paradas frente a los edificios municipales les pidan para almuerzo o algo así. Pero regularmente el ciudadano venezolano no sabe para qué tiene concejales. ¿De qué puede servir hoy, en el 2021, en el medio de esta crisis moral, política y económica, que elijamos a un concejal independiente? Permíteme diferir en dos cositas, Cervantes. Primero, no es que somos de oposición o oponernos, somos una alternativa. Nosotros no nos oponemos, sencillamente creemos, estamos convencidos que las cosas se pueden hacer de otra manera. A mí el término oposición de verdad que no me agrada mucho. Somos unos políticos de alternativa, tenemos ideas totalmente distintas y creemos que las cosas se pueden hacer mejor de lo que se vienen haciendo. En el tema del papel del concejal, mira, el concejal son unos legisladores municipales, vamos a decirlo, vamos a usar este término, y sin duda que tienen mucha responsabilidad de las situaciones que vive el municipio como tales. Son garantes de los servicios, son garantes de las ordenanzas. Por colocar un ejemplo, una de las propuestas que nosotros deberíamos llevar o que vamos a llevar a la próxima Cámara Municipal es la discusión de una nueva ordenanza municipal que tiene que ver con el impuesto a las actividades económicas. Nosotros tenemos que evaluar la actual ordenanza y sobre todo que esta ordenanza sea ajustada a lo que establece la ley. Es decir, que sea una ordenanza que esté en afinidad con la ley orgánica del Poder Público Municipal para el pago de los impuestos. Y no solamente el impuesto a las actividades económicas, sino así lo que tiene que ver con el impuesto a la publicidad, el impuesto a los inmuebles, entender que existe una Venezuela que ha cambiado, que tú te recuerdas aquella cuña que decía el petróleo es de todos. No, hoy día no, hoy día el petróleo eres tú. Entonces ese quiebre de la economía petrolera rentista a una economía que ahora es totalmente distinta, que se maneja, que el principal ingreso de las alcaldías son los impuestos, pero ese impuesto tiene que ser evaluado, tiene que ser estudiado a través de una ordenanza y tiene que ser discutida con quienes, bueno, con quienes son los afectados, con los legítimos interesados, que son las distintas cámaras, que son los contribuyentes, con los profesionales que hacen vida en el tema económico, los economistas, los administradores, los contadores, y poder evaluar y crear una nueva ordenanza, que la ordenanza nace lo que es la cultura tributaria. Y cuando hablamos de cultura tributaria, estamos hablando del deseo de generar esa sensación al contribuyente que el pago de ese impuesto de una u otra manera va a recibir una retribución el día de mañana. Pero tenemos que evaluar todos los impuestos que se están cobrando en el municipio de Maracaibo, porque nos encontramos en un esquema de voracidad fiscal. Nos encontramos con unos impuestos que son confiscatorios y que sin duda de no atenderse ya los próximos meses, el tema de la informalidad y el tema de la evasión fiscal cada día va a ser peor. Entendamos que son dos conceptos totalmente distintos. La economía informal es aquella persona que nace informal, crece informal y muere informal. Es decir, que no está acostumbrado a pagar impuestos. Y recordemos que es la parte de la economía que menos aporta o que no aporta nada y que más consume, porque bueno, usa el servicio público de la colección de basura, usa la electricidad y se conecta de forma ilegal. Eso es la informalidad, eso no hace daño, es una competencia desleal para todos aquellos negocios que es formal. De igual manera, Cervantes, lo que es la evasión es aquel contribuyente que en vista que no puede seguir pagando impuestos, porque no existe una armonización dentro de lo que son los impuestos municipales y lo que son los impuestos nacionales, se ve obligado, escúchese bien, se ve obligado a pagar, a no facturar o a generar algún tipo de venta no legal, pero puede subsistir y puede hacer sobrevivir a su negocio. Otro tema que tendríamos que atacar tiene que ver la cantidad de canchas deportivas y de plazas que se encuentran en Maracaibo. Nosotros tenemos que crear un gran plan de trabajo cultural, deportivo, social, involucrar a las escuelas, involucrar a las universidades, involucrar a una cantidad de nóminas que existen en estas alcaldías, una cantidad de docentes que necesita, que tiene la posibilidad de ayudarnos a las distintas iglesias
que puedan participar en lo que debe ser el sábado cultural y el sábado o el domingo cultural deportivo para Maracaibo. Nosotros tenemos que activar todas las canchas deportivas, una actividad deportiva en la mañana, unas actividades culturales en la tarde, esas actividades recreacionales que necesita el niño. Deben ser ¿dónde? En los sitios más cercanos a su hogar, en las canchas deportivas, en cualquier plaza que tenga sus condiciones. El concejal tiene muchas cosas que hacer y nosotros llevamos bastante propuesta para el tema. Uno de los temas que más me preocupa tiene que ver con la arborización. Uno de los planteamientos que nosotros queremos hacer es que se tiene que decretar el día de la siembra de árboles y semillas en Maracaibo. Ese día todas las instituciones, todos los colegios, todas las iglesias, todas las empresas, todos los gremios ese día tienen que salir a la calle a crear un proceso de arborización. Bueno, a sembrar y vamos creando una conciencia totalmente distinta. Es decir, entonces yo siento que los concejales tienen una enorme tarea y sobre todo una tarea también de contralor. Eso es importante, que el concejal sea garante de todo el presupuesto que se ejecute en la alcaldía, sea ejecutado de forma eficiente, y se le dé atención a los problemas medulares que tiene el municipio. Si tú ves que un municipio, por colocar un ejemplo, está colocando alumbrado en algunas plazas, pero si tú no puedes ir a la plaza porque no tienes agua, si tú no puedes ir a la plaza porque no tienes transporte, si tú no puedes visitar la plaza porque tienes problemas de inseguridad, ¿será que la plaza es el problema primordial del municipio? Entonces, tenemos que entender, tenemos que hacer un análisis profundo, tenemos que hacer que la gente participe y discuta el presupuesto. Esto siempre se discute en temas electorales, pero cuando se llega al gobierno no se ejecuta. Esto es el chistecito viejo, aquel de que es el lobo. Cada vez que hablamos de que estamos en campaña, hablamos de descentralización, pero cuando nos convertimos en gobierno solamente hablamos de centralizar. Es el lobo. Es el lobo. y resulta que son el lobo disfrazado. Señores, desconfiar de los políticos es un buen oficio. Yo siempre les he dicho que cuando llegara el tiempo de campaña, a los políticos que pasaran por aquí les iba a preguntar: ¿qué libro estás leyendo? James Ramos, ¿qué libro estás leyendo en este momento? Mira, Cervantes, yo normalmente estoy ahorita leyendo uno de Nixon y tengo en mi escritorio otro de Mao Zedong. El de Mao Zedong no lo he comenzado, el de Nixon lo estoy terminando. De verdad que me gusta leer más que todo temas así como los Allende, Vidas de Rafael Caldera. Son los libros que me causan más, me gustan, son los que más me llaman la atención. Libros de autoayuda siempre son necesarios. Este psiquiatra que fue el director de la Vinotinto, se me escapa ahorita el nombre. De verdad que me gustan mucho los libros que son bastante motivacionales, porque te hacen una reflexión interesante de que la gente vive culpando a los demás. Es decir, yo no tengo un carro porque el gobierno, yo no tengo una casa porque a mi papá no me dio. No, prácticamente tú decides lo que tienes que hacer, y de verdad que esos temas son bastante interesantes. Pero ahorita te prometo que mañana comienzo el de Mao Zedong, lo tengo ya en mi escritorio, lo preparé para darle inicio con el lunes lectura, y estoy terminando el de Richard Nixon. Wow, pero qué pase, qué manera, qué secreto mensaje habrá allí entre el Richard Nixon, el presidente norteamericano electo con mayor popularidad, y también el primero en renunciar a su cargo por una investigación de actos de abuso de poder, ¿no? Aquella cosa del plan McNamara, de las escuchas telefónicas, y del otro lado a un totalitario como Mao Zedong. Nosotros le hemos dedicado algunos programas a Mao Zedong, que además escribía poesía. Habría que ver qué resultado sale en nuestro amigo James Ramos, presidente del Consejo de Contadores, del Colegio de Contadores del Estado Zulia. Me voy a robar este último minuto para comentar el hecho de que hay que escuchar a las terceras voces. Hay que darnos la oportunidad de preguntarnos en nuestros circuitos, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos. Yo sé que en todo el país suceden cosas como esta. Pregúntese usted, cuando vea al candidato del oficialismo, dice, este es el del PSV,
este es el candidato que está con el oficialismo nacional, y busque al candidato de la Mesa de la Unidad Democrática y vea, le diga, bueno, este fue el que estableció el G4. Ahora pregúntese, lo invito a preguntarse, ¿qué otro candidato está en mi ciudad, en mi sector, en mi plaza, a mi alrededor, que ofrece una propuesta diferente a estas dos que tienen más de 20 años debatiendo en un sinfín, en una interminable enemistad? ¿Quién puede ser la idea disruptiva, la idea que marca la diferencia? Vamos a hacer una pequeña pausa, son solamente 2 minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Llegamos al último segmento de nuestro programa de la noche de hoy, pero no se pongan bravos que todavía nos quedan 12 minutos para conversar con nuestro invitado, con James Ramos. James, me gustaría saber, ¿por qué estudiaste contaduría pública? ¿Por qué no ciencia política o por qué no derecho, que siempre está un poco más allegado a las personas que tienen ese espíritu combativo de la política? ¿Por qué estudiar contaduría pública? Originalmente obedeció a un tema económico, Cervantes. Yo quería estudiar ciencias políticas, en su defecto mi segunda opción era derecho, pero cuando estoy culminando el bachillerato en el Liceo Rómulo Gallego, estoy en tercer año de bachillerato, decidí estudiar bachiller mercantil. Mi mamá me dijo, porque yo soy morocho, nos dijo a mi hermano y a mí, nos dijo, mira, si quieren seguir estudiando después de bachillerato, tienen que ustedes buscar la manera de costearse. Bueno, era un hogar bastante difícil. Mi mamá trabajaba, mi mamá era empleada pública, éramos 3 hermanos. Y como muchos hogares venezolanos, había muchas debilidades, vamos a usar ese término, debilidades de pronto económicas, ¿no? Siempre estuvo presente los valores, la honestidad, el afecto de nuestra madre y nuestra abuela, pero mamá fue muy sincera en decirnos, si quieren seguir estudiando o van a hacer algún otro estudio, tiene que ser ya por su cuenta. Bueno, yo vi la posibilidad de sacar el bachillerato mercantil en el Rómulo Gallego y saqué el bachillerato mercantil y automáticamente hice mi pasantía en algo que se llamaba aquí el Banco de Maracaibo, Banco Hipotecario del Zulia. Hice mis pasantías, y ahí pude ver varias contabilidades. Vi contabilidad en tercer año, vi en cuarto año y en quinto año. Cuando estoy en Banco Maracaibo, me realizaron una prueba para un contrato, y cuando hice la prueba, fui también seleccionado como para ser estudiante, sí, ser aprendiz INSE es el término. Fui seleccionado para aprendiz INSE, entonces decidí no firmar el contrato y comencé a estudiar a través del mismo banco y convertirme en aprendiz INSE. Era un año de que te pagaban tu sueldo completo y nos pagaban por estudiar, y luego le prestabas tú un año de servicio al banco. Entonces para mí eran prácticamente 2 años de trabajo garantizados. Bueno, en ese interín vimos contabilidad básica, departamental, un número importante de contabilidades. Bueno, después que salí de aprendiz INSE, Cervantes, ¿qué me iba a poner a estudiar si ya había visto como 4 o 5 contabilidades? Bueno, decidí entonces estudiar contaduría, saqué el técnico en contaduría pública en el Pedro Emilio Colp. Luego realicé mis estudios en la Universidad en la URBE, en la Universidad Rafael Belloso Chacín. Me gradué de licenciado en contaduría. Luego en la Universidad Rafael Urdaneta hice mi especialización en gerencia tributaria, y en la Universidad de Zulia me falta 2 capítulos de mi tesis para hacer mi maestría en finanzas en la Universidad del Zulia. Entonces, bueno, me vi obligado. Primero fue un tema económico, y segundo, después de haber avanzado en el tema de la contaduría, yo veo que no tenía sentido devolverme a estudiar derecho o otra carrera, pues ya le había agarrado amor a la carrera. Bueno, una manera quizá diferente de asumir el problema de lo político, porque siempre nos encontramos con el político abogado que nunca ha ganado un caso,
sino que son abogados de oficio. Y me pasa con el candidato de la MUD de Maracaibo, que le veo el currículo y yo digo, pues este hombre tiene toda la vida viviendo de ser diputado. Fue diputado 2 años del Consejo Legislativo, después 2 periodos en la Asamblea Nacional sin resultados. Y uno dice, bueno, pero este hombre ha vivido toda su vida del sueldo de diputado. ¿Cuántas veces habrá ido a juicio siendo abogado? Pero ver la política o ver la acción social, el trabajo de acción social desde puntos de vista diferentes es lo que va a permitir contribuir a los cambios, ¿no? Poder decir, pero no nos detengamos solamente desde la ciencia política, sino pensemos cómo puede ver esto un contador que ha llevado empresas, que conoce el dolor de cabeza de un empresario al momento de pagar el impuesto. Cómo pensar en una estructura tributaria que sea favorable o que pueda facilitar al que va a pagar el impuesto a pagarlo, que no sea un montón de papeles que tienes que entregar donde vas a gastar más en los papeles que lo que vas a pagar, ¿no? Ese tipo de cosas nos permiten revisar las necesidades de incluir diversidad de profesiones en las relaciones políticas de nuestro país, en la manera en la que nosotros elegimos a nuestros liderazgos. Háblame de tu tesis. ¿Sobre qué trata esa tesis de finanzas? Mira, nosotros, pero permíteme hacer un pequeño comentario que dejaste algo ahí que me gustó bastante, Cervantes. El tema de que tenemos que profundizar en esos procesos de simplificación de trámites administrativos. Mira, el país tiene un número importante de leyes, Cervantes, de leyes que no tienen, que son letra muerta, como dicen ustedes los escritores, que tenemos que avanzar en ese tema. El proceso de simplificación, los procesos de trámites, los procesos de inscripción, que las ordenanzas tengan más artículos de sanciones que de incentivos, son cosas que no tienen sentido, Cervantes. Todo esto son temas que son sumamente interesantes y que debemos de darle profundidad en la nueva gestión del burgomaestre, que a partir del 21 de noviembre se inicia. Son temas que tenemos que profundizar. Tratar que el ejercicio de ser empresario sea mucho más fácil. Entender que cuando yo agarro un negocio y yo cierro un negocio y lo multo, prácticamente estoy obligando al consumidor a que vaya al buhonero a comprar, y estamos cometiendo graves errores. Yo estoy de acuerdo con las sanciones, pero con las sanciones que sean financieras, no con sanciones de cierre, y tendríamos que evaluar cuáles son las sanciones que ameritarían un cierre, si viene el caso. Pero los procesos de tramitación que tú acabas de decir, hermano, tienen que ser rápidos. ¿Sí? Los procesos de beneficios fiscales no pueden ser un proceso de trámites, de solvencia, de soporte. No, tienen que proceder de forma automática, directamente a través de la ley. Y nosotros, como gobierno, tener que hacer unos procesos de verificación. Discúlpame, Cervantes, pero tenía que completar ese mensaje tan sano que acabas de hacer en tu intervención. Ahora, James, en los minutos que nos quedan, me gustaría, primero te pregunté por tu tesis, ¿de qué trata esa investigación que estás haciendo en este momento? La tesis habla, o es una investigación sobre los que son los nuevos sistemas de financiamiento que debe tener el sector empresarial en economías de crisis. Es decir, podemos evaluar en dónde poder ubicar el dinero. Hay gente que le tiene mucho miedo a lo que son las monedas llamadas Bitcoin. Hay gente que es mucho más atrevida en esos temas. Acuérdate que estamos en una economía que no tiene ahorita el crédito, no existe. Estamos en una economía donde tú puedes colocar dinero en otras monedas, pero que tienen algún tipo de movimiento. Tal vez el dólar en Venezuela sí tiene una depreciación, pero tenemos monedas como el peso colombiano, que tienen fluctuaciones que yo siento que son fluctuaciones que varían a través de una investigación, que varían de acuerdo a la época. Recordemos que Colombia tiene mucho evento turístico, entonces en esos momentos de entrada y salida la moneda también genera cambios. Estamos investigando sobre el tema de dónde poder invertir los recursos, o de dónde sacar algún tipo de financiamiento e inversión para el sector empresarial en Maracaibo. Insisto en esto, ¿no? Una de las primeras ideas que tenía yo sobre la profesión de los políticos era la decepción que mi mamá sufrió
con Claudio, se me olvidó el nombre, Claudio Fermín. Claudio Fermín. Mi mamá quería votar por Claudio Fermín cuando yo era un niño, en los años 90 yo era un niño y ella quería votar por él, hasta que Oscar Llanes lo entrevistó y le preguntó que de qué vivía. Y Claudio Fermín respondió con aquel cinismo que va a quedar para la historia de la política, que él vivía de sus amigos. Y encontrarnos con personas que ahorita están abocadas a la política, pero desde su profesión, que viven de su trabajo, que no están buscando el cargo político para sobrevivir, creo que es algo notable. Y en ese sentido, ustedes han venido hablando de algo que me parece maravilloso, la idea de una generación emergente en la política. Cuando uno ve las planchas a los consejos municipales de la mayoría de los partidos de la mesa de la Unidad Democrática, de esos 4 partidos del G4, ellos son un montón de políticos de zorros viejos, con una cola larga y canosa. Y yo digo, bueno, esta gente tiene 4 años, por lo menos en Maracaibo, sin gobernar, sin estar en el Consejo Municipal, 4 años, como diría la gente en el pueblo, ¿no? Pelando, ¿no? Y están locos por volver a un Consejo Municipal a desarrollar las mismas prácticas que nos han mantenido en la ruina en la que vivimos. Pero me agrada escuchar que gente como la de Fuerza Vecinal, como esta alianza independiente que se ha configurado en Maracaibo con estos 6 partidos, hablan de una generación emergente, de una nueva generación de políticos, de personas que están comprometidas con la acción social, cultural y económica de la ciudad, pero con un nuevo rostro. ¿Podrías definirme un poco esa generación emergente de políticos, James? ¿Podría qué? Disculpa. Definirlo un poco. Bueno, sí, el problema es que es una nueva generación que nace comprendiendo lo que fue bueno ayer y lo que es bueno hoy, pero también comprende lo que no funcionó ayer y lo que no está funcionando hoy. Es esa nueva percepción de la política bajo un concepto de ver la totalidad, no ver el fragmento, no sentirnos simplemente izquierdos, sentirnos derecha o sentirnos centro, sino entender que la política varía, que la política cambia a cada instante y que lo que tenemos que ver es la totalidad. Y en esa totalidad tenemos que tener todo un espacio, pero no un espacio para luchar, no, sino un espacio para encontrarnos, para buscar puntos de encuentro. Entonces, ese nuevo político es el que están haciendo, es el político inteligente, que no va a un proceso de discusión, sino va a un proceso de agrupación, de ir sumando voluntades en búsqueda de un mejor bienestar para todos. Señores, se ha terminado este programa de la noche de hoy. Agradecido por sus comentarios. Pueden enviarlos al 0424-672-3597, 0424-672-3597. James, danos tus redes sociales, donde podemos escucharte, seguirte, conocerte. Todas mis redes sociales, todas, Instagram, Facebook, Twitter, son @JamesRamosAriza. Bueno, James Ramos Ariza. Ya escucharon a nuestro amigo James Ramos, secretario general, de Fuerza Vecinal en el estado Zulia, presidente del Colegio de Contadores del estado Zulia y candidato a concejal por la ciudad de Maracaibo en el voto lista de esta alianza de 6 partidos independientes, de esta generación emergente de políticos. Y la próxima vez que usted vea a un candidato, pregúntele, señor, ¿cuál libro está leyendo? Porque de esa manera sabremos si vale la pena seguir escuchándolo. Y aunque hoy fue dedicado un poco al mundo de la política venezolana, yo les recuerdo que, por favor, sean felices, lean poesía.